Siempre he pensado que manejar de noche es una experiencia extraña, casi hipnótica. La carretera México-Toluca tiene algo especial cuando cae el sol. El aire denso de la montaña, la neblina que se arrastra como un fantasma sobre el asfalto y el silencio roto solo por el rugido de los motores de los pocos autos que se atreven a cruzarla a altas horas. Era casi la 1 de la mañana cuando todo comenzó. Venía de la Ciudad de México, regresando a Toluca después de una larga jornada de trabajo. Mi coche, un sedán viejo pero confiable, había aguantado bien durante años. Sin embargo, esa noche, el tablero comenzó a parpadear de forma errática. Primero fue la luz del check engine, luego la batería, y en cuestión de minutos, las luces delanteras comenzaron a oscilar como si el coche estuviera poseído. Un escalofrío me recorrió la espalda. La carretera estaba desierta y el único sonido era el del viento silbando entre los árboles que bordeaban la vía. No podía seguir manejando a ciegas, así que cuando vi un pequeño acotamiento, decidí detenerme. Apagué el motor y bajé del coche, dejando las luces de emergencia encendidas. Abrí el cofre, aunque no tenía idea de qué buscar. La batería parecía bien, los cables estaban en su sitio, pero el mal presentimiento no se iba, y entonces los vi. Primero fue un solo par de luces a la distancia, luego otro y otro más. 3 autos se detuvieron lentamente detrás de mí. No tenían razón para hacerlo, no era un tramo donde la gente se solidarizara con un desconocido. Esto no era una autopista concurrida donde alguien podría simplemente ofrecer ayuda. Los motores siguieron encendidos. Nadie bajó. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré hacia el interior de mi coche. El celular estaba en el asiento del copiloto. Alargué la mano para tomarlo cuando escuché que una puerta se abría. Un hombre descendió del auto más cercano. No podía ver su rostro con claridad, pero su postura me puso en alerta. No se movió hacia mí de inmediato. Solo se quedó de pie, como si estuviera esperando algo. Una segunda puerta se abrió. Luego, una tercera. Los 3 autos. Un grupo de hombres comenzó a rodearme, avanzando con calma, como si supieran que yo no tenía escapatoria. Sentí la garganta seca. Traté de decir algo, pero mi voz no salió. Las luces de mi coche parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. Oscuridad total. No esperé más. Me arrojé dentro del coche y jalé la palanca de bloqueo de las puertas con todas mis fuerzas. Manos golpearon las ventanas casi de inmediato. Giré la llave. Nada. El motor estaba muerto. Escuché un golpe fuerte en el cofre, como si alguien hubiera saltado sobre él. Mis ojos se movieron frenéticamente en la oscuridad, buscando algo, cualquier cosa. Y entonces lo vi. Uno de los hombres sacó algo de su chaqueta, un cuchillo. El terror me sacudió como un relámpago. Volví a girar la llave. El motor rugió con un lamento metálico. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas y giré el volante. En la derecha, esquivando por centímetros a uno de los hombres que se había acercado demasiado. Escuché gritos, pero no miré atrás. Mi coche se tambaleó al salir del acotamiento, rechinando con furia. Los faros de los autos detrás de mí iluminaron la carretera, siguiéndome. No estaba a salvo. No aún. Mantuve la vista fija en la línea, blanca del asfalto, rezando por encontrar algo, una salida, una patrulla, cualquier señal de civilización. Pero lo único que había era neblina y oscuridad. Un destello verde apareció en la distancia, una estación de gasolina. Aceleré más. Los autos detrás de mí hicieron lo mismo. No iba a llegar. No, si no hacía algo. Pensé rápido. Pegué un volantazo y apagué las luces de mi coche, desviándome bruscamente a la orilla del camino. Los neumáticos chirriaron levantando polvo y piedras. Los autos pasaron de largo. Silencio. Contuve la respiración. 1 segundo, 2, 3. Giré la llave otra vez.
El coche respondió con un gemido, pero arrancó. Encendí las luces y volví a la carretera, ahora con el pie a fondo. La estación de gasolina se acercaba rápido. Pude ver la luz brillante del letrero, el pequeño Oxxo al lado y, lo más importante, un tráiler estacionado. Toqué el claxon con desesperación. Un hombre con chaleco fluorescente salió del establecimiento. Frené de golpe, casi derrapando. Bajé del coche y corrí hacia él con la voz entrecortada. ¡Ayuda! El empleado me miró con el ceño fruncido. ¿Qué pasó? Giré la cabeza hacia la carretera. Nada. Los autos ya no estaban. Sentí el estómago revuelto. No podía haberlo imaginado. El empleado sacó su radio. ¿Necesitas que llame a la policía? Asentí. Sentí las piernas débiles y me dejé caer en una de las bancas de cemento afuera del Oxxo. Los minutos pasaron lentos, pero al final una patrulla llegó. Les conté todo, pero ellos solo intercambiaron miradas. «Han habido reportes de algo parecido en esta zona», dijo uno de los policías. «Pero nunca atrapamos a nadie». La sensación de frío volvió. «¿Nunca?», el oficial negó con la cabeza. «Siempre desaparecen». No supe qué decir. Esa noche dormí en un hotel cerca de la estación. No me atreví a volver a la carretera hasta la mañana siguiente y, aún con el sol iluminando todo, cada vez que miraba por el retrovisor sentía que algo o alguien seguía observándome, esperando la próxima oportunidad. La lluvia golpeaba el parabrisas con una intensidad que volvía borroso el paisaje. No era la primera vez que manejaba sola por la carretera México-Pachuca, pero esa tarde, con el cielo encapotado y el agua formando pequeños ríos en el asfalto, sentía que el camino era más peligroso de lo normal. Mi nombre es Claudia, 29 años, independiente, acostumbrada a recorrer estas rutas sin temor. Pero ese día, algo en el aire tenía un peso distinto. El tráfico era escaso, y eso me tranquilizaba. Odiaba los tráileres que parecían querer tragarse los coches más pequeños. Aceleré un poco, manteniendo siempre la precaución. La radio apenas captaba algunas estaciones, todas interrumpidas por el sonido de la lluvia. Unos minutos después, llegó la curva. Sabía que era peligrosa. Lo había escuchado en más de una conversación. La curva del diablo, la llamaban algunos, aunque nunca había creído en esas historias. Me aferré al volante con ambas manos y reduje la velocidad, pero el agua en el asfalto tenía otros planes. El coche patinó. No perdí el control del todo, pero sentí ese momento de pánico donde las ruedas dejan de obedecer. No grité, pero mi corazón se encogió. Todo pasó en segundos. El auto se deslizó hacia el arcén y terminó detenido en una zona de tierra húmeda. Respiré hondo. No pasó nada grave. Miré a mi alrededor. La carretera estaba desierta. La lluvia se había convertido en una llovizna ligera, pero el cielo continuaba gris. Intenté encender el auto de nuevo, pero el motor gruñó y se apagó. Maldije en voz baja. Entonces escuché el ruido, una motocicleta aproximándose. No tardó en aparecer en mi espejo retrovisor, una moto negra, sin placas visibles. El conductor llevaba un casco oscuro y un impermeable del mismo color. Se detuvo a unos metros de mi coche. Mi instinto me gritó: no bajes la ventana, pero al verlo hacer un gesto amistoso, dudé. ¿Todo bien?, preguntó el hombre. Su voz amortiguada por la lluvia no parecía amenazante, pero algo en su postura me tensó. Sí, gracias, respondí sin bajar completamente el vidrio. Solo se me resbaló el coche. El hombre asintió, pero no se movió. ¿Seguro que no necesitas ayuda? Podría empujarlo un poco o revisarlo. La forma en que insistió encendió todas mis alarmas. No, gracias. Ya llamé a alguien. Era mentira. El teléfono no tenía señal en ese tramo. El hombre no dijo nada por un momento.
Luego levantó la visera de su casco. Sus ojos eran pequeños, afilados, y su boca se curvó en una sonrisa que no encajaba con la situación. «Hace frío, ¿no?», dijo de pronto. No respondí. Solo mantuve la mirada fija en el volante, tratando de no mostrar nerviosismo. Él se acercó un poco más. «¿Segura que llamaste a alguien? Porque en esta parte de la carretera casi nunca hay señal». Me quedé helada. «Sí, en una zona más atrás». Mentí otra vez. El hombre inclinó la cabeza. «Bueno, si estás segura». Se giró hacia su moto y pareció dudar. Luego sacó el teléfono del bolsillo de su impermeable. «Déjame llamar a un amigo que vive cerca. Tiene una grúa. No podía permitir que hiciera esa llamada». Pensé rápido. «Mi novio ya viene en camino. Debería llegar en cualquier momento», dije sonriendo, con naturalidad. La expresión del motociclista cambió apenas un segundo. No era enojo ni frustración. Era cálculo. Hizo un movimiento con los labios, casi como si estuviera decidiendo si me creía o no. «Qué suerte», murmuró, y encendió su moto de nuevo. Pero en vez de irse, se quedó allí, el motor rugiendo, suavemente. Yo mantenía la vista en él, con la sensación de que, en cuanto desviara la mirada, haría algo. Fue entonces cuando lo vi. A unos 100 metros detrás de él, en la orilla de la carretera, había otro hombre, también con una chamarra negra. No estaba ahí hace un minuto. El motociclista notó mi expresión y miró hacia atrás. Cuando volvió a voltear hacia mí, la sonrisa ya había desaparecido. «Bueno, suerte con tu auto». Aceleró y se alejó, pero no en dirección a Pachuca. Regresó por donde había venido. El otro hombre también desapareció entre los árboles al borde de la carretera. Encendí el coche con desesperación. Esta vez el motor respondió. No dudé ni un segundo. Pisé el acelerador y salí de ahí. No, miré atrás. Conduje hasta la primera caseta de peaje sin detenerme. Solo cuando estuve entre más autos y bajo la luz de los postes me permití respirar. Saqué el teléfono. Seguía sin señal. Lo revisé hasta que por fin volvió a conectarse. Me llegaron mensajes atrasados. Mi madre me había mandado un audio. Lo abrí sin pensarlo mucho. Clau, no sé si ya pasaste por ahí, pero en las noticias dijeron que una banda ha estado robando a conductores en la curva del diablo. Siempre usan una moto para hacer que te detengas, pero nunca actúan solos. Ten mucho cuidado». Me quedé fría. Miré por el espejo retrovisor. Aunque sabía que nadie me seguía, pude no haber salido de ahí. Esa noche dormí en casa de una amiga. No quise manejar de regreso sola. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, lo hago sin detenerme, sin mirar a los lados, sin bajar la velocidad. Y siempre, siempre me aseguro de que mi coche esté en perfectas condiciones. Conducía solo por la carretera de cuota 95, de regreso a la Ciudad de México. Era tarde, demasiado tarde, y el cansancio se sentía como un peso muerto sobre mis hombros. Mi jefe había insistido en que me quedara un par de horas extra en Cuernavaca para revisar unos documentos, como si manejar de noche en esa carretera no fuera ya suficientemente peligroso. No había casi tráfico. Solo el sonido del motor y el ocasional resplandor de los faros de algún tráiler en sentido contrario. El cielo estaba despejado, pero la negrura de la noche hacía que la carretera pareciera una interminable herida oscura en medio del paisaje. Encendí la radio buscando compañía en alguna estación, pero solo encontré estática y canciones viejas. Entonces lo noté. Un coche negro, unas 3 unidades detrás de mí, manteniendo exactamente mi velocidad. Fruncí el ceño. Era fácil distinguirlo porque sus faros iluminaban mi espejo retrovisor con una luz baja, como si el conductor intentara evitar llamar la atención. Pero no lo lograba. Probé algo simple. Cambié de carril
a ver si pasaba de largo. Nada. El coche negro se deslizó detrás de mí con la misma precisión. Coincidencia, me dije. Tal vez alguien simplemente iba en la misma dirección. Pero después de 20 minutos de lo mismo, empecé a inquietarme. Aceleré, dejando que el motor de mi auto rugiera en la pendiente. La velocidad subió a más de 130, sintiendo la adrenalina mezclada con mi agotamiento. Miré el espejo retrovisor, ahí seguía. No aceleró ni se quedó atrás, solo mantenía la distancia, siguiéndome como una sombra. No puede ser, murmuré. Las manos me sudaban en el volante. Busqué en mi mente cualquier lógica posible. ¿Podría ser la policía? No llevaba exceso de velocidad antes, ni traía nada ilegal. ¿Un automovilista casual? ¿Un secuestrador? No quise averiguarlo. Sin pensarlo 2 veces, salí de la carretera principal en la siguiente desviación. La señal indicaba un camino hacia un pueblo pequeño. Solo necesitaba alejarme. Las luces del coche negro parpadearon detrás de mí. Y entonces giró también. Mi corazón latió con fuerza. Ahora ya no era paranoia. Era real. Alguien me estaba siguiendo. Empujé el acelerador con más fuerza, maniobrando en la carretera secundaria que se volvía cada vez más angosta y menos iluminada. Las líneas amarillas del pavimento eran apenas visibles bajo la luz de los faros de mi auto. Las curvas eran cerradas y la velocidad me hacía sentir como si fuera a perder el control. Pero conocía bien la zona. Era una ventaja. Me aventuré por un camino de terracería que recordaba vagamente de un viaje pasado. Mi auto traqueteó sobre el suelo irregular, levantando una nube de polvo. Esperé, nada. Me detuve por un segundo, apagando las luces y sosteniendo la respiración. El coche negro nunca apareció. Solo el sonido de los grillos y mi propio corazón, latiendo en los oídos. Solté el aire en un suspiro tembloroso. Lo había perdido. Aún así, no me atreví a regresar a la carretera principal. Me aferré a la idea de encontrar un pueblo cercano, algún lugar donde pudiera detenerme hasta el amanecer. Seguí avanzando, confiando en mi intuición. Después de lo que parecieron siglos de caminos solitarios, distinguí las primeras luces de un pequeño poblado. Calles empedradas, casas viejas con techos de teja, un kiosco en el centro. Era un lugar como tantos en Morelos, con una estética colonial que parecía detenida en el tiempo. Lo más importante, había una gasolinera aún abierta. Estacioné mi auto y bajé con las piernas temblorosas. La tienda estaba casi vacía, salvo por un anciano sentado detrás del mostrador, bebiendo café en un vaso de unicel. «Buenas noches», dije, mi voz sonando más frágil de lo que quería. El hombre levantó la mirada con la lentitud de alguien que ha visto demasiadas cosas. ¿Problemas? En la carretera, joven, tragué saliva. Alguien me estaba siguiendo. El anciano asintió, como si no fuera la primera vez que escuchaba eso. Los caminos de noche son peligrosos. Su tono era seco, como si supiera más de lo que decía. ¿Sabe de algún hotel o posada? ¿Cerca?, pregunté, sintiendo la urgencia de meterme en un lugar seguro. El hombre señaló con un gesto vago hacia la otra calle. Casa de huéspedes, unas 2 cuadras. Toque fuerte, doña Isabel se tarda en despertar. Gracias, le di un último vistazo a la carretera desde donde venía, oscura, silenciosa. Pero en algún lugar allá afuera, ese coche negro seguía rondando. Fui a la casa de huéspedes con pasos rápidos. Toqué 3 veces antes de que una mujer mayor abriera la puerta con cara de pocos amigos. «Cama sencilla, pago en efectivo», dijo sin preámbulos. No me importaba. Pagué, entré y cerré la puerta con seguro. El cuarto era humilde. Una cama de madera, un buró con una lámpara vieja, una ventana con cortinas gruesas. No me importó lo incómodo del colchón. Me dejé caer en la cama,
sintiendo mi cuerpo hundirse en un agotamiento absoluto. Pero no dormí. Cada ruido me mantenía alerta. El viento soplando contra las paredes, un perro ladrando en la distancia, un motor encendiéndose en la calle. Cada sonido me hacía saltar, esperando ver aquellas luces en la ventana. Pero nunca llegaron. Cuando el sol empezó a teñir el cielo de naranja, me levanté. Tomé mis cosas y salí. El pueblo aún dormía, pero al llegar a mi auto encontré algo que me congeló en seco. Una nota, atrapada bajo un limpiaparabrisas. Papel doblado en dos, con una sola frase escrita a mano: no siempre tendrás suerte. Mis manos temblaban mientras arrugaba el papel y lo tiraba al suelo. Subí al auto y arranqué sin mirar atrás. En la carretera, cada coche negro que pasaba a mi lado me hacía apretar el volante. Nunca supe quién me siguió esa noche, ni por qué. Pero una cosa era segura: no había sido casualidad. Vaso de unicel. Buenas noches, dije, mi voz sonando más frágil de lo que quería. El hombre levantó la mirada con la lentitud de alguien que ha visto demasiadas cosas. Problemas en la carretera. Joven. Tragué saliva. Alguien me estaba siguiendo. El anciano asintió como si no fuera la primera vez que escuchaba eso. Los caminos de noche son peligrosos. Su tono era seco, como si supiera más de lo que decía. ¿Sabe de algún hotel o posada cerca? Pregunté, sintiendo la urgencia de meterme en un lugar seguro. El hombre señaló con un gesto vago hacia la otra calle. Casa de huéspedes, unas 2 cuadras. Toque fuerte. Doña Isabel se tarda en despertar. Gracias. Le di un último vistazo a la carretera desde donde venía. Oscura, silenciosa. Pero en algún lugar allá afuera, ese coche negro seguía rondando. Fui a la casa de huéspedes con pasos rápidos. Toqué 3 veces antes de que una mujer mayor abriera la puerta con cara de pocos amigos. Cama sencilla, pago en efectivo, dijo sin preámbulos. No me importaba. Pagué, entré y cerré la puerta con seguro. El cuarto era humilde. Una cama, de madera, un buró con una lámpara vieja, una ventana con cortinas gruesas. No me importó lo incómodo del colchón. Me dejé caer en la cama, sintiendo mi cuerpo hundirse en un agotamiento absoluto. Pero no dormí. Cada ruido me mantenía alerta, el viento soplando contra las paredes. La madrugada avanzaba con su usual monotonía en la autopista México-Querétaro. El trayecto estaba casi vacío, salvo por algunos tráileres que, como sombras enormes, se deslizaban en la oscuridad. Íbamos solos en nuestro coche, mi esposa y yo, con las ventanillas cerradas y el aire acondicionado en su punto exacto para mantenernos cómodos. El reloj del tablero marcaba las 2 de la mañana y aún nos faltaba un buen tramo para llegar a casa. Era un viaje largo, pero nos gustaba. La carretera, el tráfico de la ciudad nos agotaba, así que preferíamos manejar de madrugada con música baja y conversación ligera. Todo iba bien hasta que, sin previo aviso, el tráfico se detuvo en seco. Mi esposa, que dormitaba con la cabeza apoyada en la ventana, se despertó sobresaltada. ¿Qué pasó?, murmuró, frotándose los ojos. No sé, respondí, intentando ver más adelante. Unos 100 metros adelante, luces rojas intermitentes brillaban a los lados de la carretera. Se veían patrullas, ambulancias y varias personas moviéndose en la penumbra. Un accidente. No era raro en esa carretera, pero lo que me inquietó fue que no había señales de desvío ni información en la radio sobre el incidente. Apagué el motor para ahorrar combustible y me quedé observando. El resto de los autos alrededor hicieron lo mismo. En la fila delante de nosotros había un tráiler, varios sedanes y unas camionetas. Detrás, más vehículos comenzaron a detenerse. Pasaron los minutos.
Los conductores salían de sus coches a estirar las piernas o a curiosear. Mi esposa sacó su celular para revisar redes, pero no había señal. Eso me preocupó más de la cuenta. ¿Tú tienes datos?, preguntó frunciendo el ceño. Saqué mi teléfono y revisé la pantalla. Nada, ni una sola barra de señal. Debe ser la zona, dije encogiéndome de hombros. Nos quedamos en silencio. Afuera, las luces del accidente parpadeaban de manera errática. Algo no se sentía bien. El ambiente se había vuelto tenso, denso. Entonces noté algo que me puso los pelos de punta. Los vehículos detrás de nosotros estaban demasiado cerca. No era solo que se hubieran detenido como todos los demás, sino que parecían estar avanzando lentamente pero sin pausa. Revisé el espejo retrovisor y vi como un grupo de autos se alineaban uno junto al otro, obstruyendo completamente el camino de regreso. ¿Viste eso?, susurró mi esposa. Su tono de voz tenía un matiz de alarma que no le había escuchado antes. Sí, no me gusta esto. Las luces de los autos de atrás brillaban con demasiada intensidad. Sentí un nudo en el estómago cuando distinguí varias siluetas dentro de ellos, como si estuvieran esperando algo. Miré a los demás conductores adelante, pero nadie parecía haberse dado cuenta. Tal vez era coincidencia. Tal vez solo era una paranoia irracional. Pero entonces, el tráiler que estaba a unas filas delante encendió su marcha atrás. Vi cómo las luces rojas de frenado se iluminaban por un segundo y luego, sin previo aviso, comenzó a retroceder. No lentamente, no con precaución. El tráiler venía con fuerza, directo hacia nosotros. ¡Mierda!, grité girando la llave en el encendido y metiendo reversa con la esperanza de salir del camino. Pero detrás, los otros autos ya estaban pegados a nosotros. Mi esposa ahogó un grito. No podíamos movernos. El tráiler seguía retrocediendo como si alguien lo hubiera puesto en marcha sin importarle quién estuviera detrás. Toqué el claxon con desesperación, pero el conductor no pareció escuchar o no le importó. «Sal de aquí, por favor», rogó mi esposa, agarrando el tablero con las manos temblorosas. No podía ir hacia adelante, no podía ir hacia atrás. No podía abrir la puerta y salir corriendo porque, de alguna manera, sabía que eso sería peor. Entonces noté algo. Un pequeño camino de tierra, casi invisible en la oscuridad, salía de la autopista hacia la derecha. Era angosto y no tenía iluminación, pero era nuestra única opción. «Agárrate bien», le dije a mi esposa, y sin pensarlo más, giré el volante con violencia y pisé el acelerador. Las llantas chirriaron mientras el coche se lanzaba fuera de la autopista, golpeando piedras y hundiéndose en la terracería. En el espejo vi cómo los autos que nos rodeaban parecieron reaccionar. Sus faros parpadearon y algunos empezaron a moverse. Nos habían visto y venían tras nosotros. «¡Nos están siguiendo!», gritó mi esposa. No respondí, solo aceleré. El camino era irregular, pero no tenía otra opción. El polvo levantado por nuestro auto apenas nos dejaba ver adelante, pero no podía frenar, no hasta estar lejos. Los faros detrás de nosotros seguían iluminando el camino, persiguiéndonos como si fueran ojos gigantes y amenazantes. No sabía cuántos eran, pero sentía que si nos alcanzaban, estaríamos perdidos. El camino de terracería se extendía por varios kilómetros. Había momentos en los que parecía que nos estaban alcanzando, pero por suerte nuestro auto era más ágil que los sedanes que nos seguían. Después de un par de minutos que se sintieron eternos, la carretera secundaria conectó con otra vía asfaltada. El primer letrero verde que vimos nos devolvió la esperanza. Un camino que nos llevaba a una gasolinera y una zona de descanso. «Ahí», señaló mi esposa con voz entrecortada. Giré bruscamente y nos dirigimos a la estación de servicio. Al llegar,
Noté varios tráileres estacionados y a un par de empleados de la gasolinera fumando cerca de la tienda. Pisé el freno y nos detuvimos de golpe. Los autos que nos seguían no aparecieron. Nos quedamos en el coche respirando con dificultad. Mi esposa tenía los ojos llenos de lágrimas, pero intentó recomponerse. ¿Qué carajos fue eso?, murmuró con la voz quebrada. No supe qué responder. Me quedé mirando hacia la carretera, esperando ver las luces de los autos que nos seguían, pero nunca llegaron, como si jamás hubieran existido. Nos quedamos en la gasolinera hasta que amaneció. No podíamos volver a la autopista sin antes asegurarnos de que todo estuviera normal. Cuando por fin regresamos a la carretera, el tráfico fluía sin problemas. Del accidente no quedaban rastros y no había patrullas ni ambulancias. Era como si todo hubiera sido un espejismo, pero sabíamos que no lo era. Arrancamos de nuevo sin hablar. Queríamos llegar a casa. Queríamos olvidar. Pero algo me decía que esa noche, en algún lugar de la autopista, aquellos autos seguían esperando por otro conductor que no supiera lo que nosotros sí sabíamos ahora, que esa carretera nunca está realmente vacía. Viajar por carretera siempre me ha dado una extraña sensación de libertad. Me gusta manejar con la ventanilla un poco abierta, dejando que el viento caliente de la autopista me despeine y escuche el murmullo del motor mezclado con la música de la radio. Ese día en particular, el sol pegaba fuerte en la carretera México-Cuernavaca y el asfalto refulgía como si estuviera al rojo vivo. Iba solo, sin prisa, disfrutando del paisaje verde de los cerros que flanqueaban la autopista. Me sentía tranquilo hasta que, sin previo aviso, el tablero de mi coche se iluminó como un árbol de Navidad. Un testigo de temperatura parpadeaba en rojo y casi al mismo tiempo el motor comenzó a fallar. El coche perdió potencia y tuve que hacerme a un lado de la carretera, justo en una pequeña curva antes de un tramo más recto. Apagué el motor y suspiré. No soy mecánico, pero algo dentro de mí me decía que esto no iba a ser un simple sobrecalentamiento. Salí del coche y levanté el cofre. Un vapor denso escapó como si la máquina estuviera exhalando su último aliento. Maldije entre dientes y revisé el motor sin saber exactamente qué buscar. ¿Necesita ayuda?, dijo una voz a mi derecha. Me sobresalté. No había escuchado a nadie acercarse. Un hombre delgado, con una gorra negra y camisa de mezclilla descolorida, estaba parado junto a mí. Tenía las manos metidas en los bolsillos del pantalón y sonreía levemente. «Creo que mi coche se sobrecalentó», respondí, intentando sonar relajado. «¿Quiere que le eche un ojo? Sé algo de mecánica», vacilé. En otra circunstancia habría rechazado la oferta, pero en esa carretera, sin señal en el celular y con el sol pegando fuerte, la idea de recibir ayuda no sonaba tan mal. Asentí y di un paso atrás para dejarlo revisar. El hombre se inclinó sobre el motor, moviendo algunas piezas con una facilidad que me hizo pensar que realmente sabía lo que hacía. «Parece que perdió agua», dijo sin levantar la vista. «Si quiere, puedo traerle un poco. Vivo no muy lejos de aquí. No se preocupe. Traigo una garrafa en la cajuela». Él sonrió y se incorporó lentamente. Por alguna razón, su sonrisa me pareció extraña. No porque fuera falsa, sino porque parecía haber algo más detrás de ella, como si supiera algo que yo no. «Entonces, está de suerte», dijo con tono casual. Fui a la cajuela a buscar la garrafa. Cuando la saqué, noté algo que me puso en alerta. Más allá de donde estaba mi coche, en el otro lado de la carretera, había 2 hombres más. No estaban haciendo nada, solo de pie, observándome. Uno vestía una camisa roja y el otro llevaba un chaleco beige
Ninguno tenía expresión en el rostro. ¿Ellos son sus amigos?, pregunté con un nudo en el estómago. El hombre junto a mí no se giró de inmediato. Se tomó su tiempo antes de voltear levemente la cabeza y mirar a los otros sujetos. Ah, sí, respondió como si apenas se hubiera dado cuenta de su presencia. Vienen de la misma comunidad. No se preocupe, solo están esperando. Eso me hizo sentir peor. No había razón para que esas personas estuvieran allí. No tenían coche, no parecían esperar a alguien más. Y, lo más inquietante, estaban perfectamente quietos. Me di cuenta de que el hombre frente a mí no había traído herramientas ni ningún indicio de que realmente estuviera de paso. Puse la garrafa en el suelo y fingí revisar algo en mi celular. Como lo temía, no tenía señal. Mire, creo que mejor voy a llamar a mi seguro, dije enderezándome. Ya casi termino de pagarlo. Más vale que me sirva de algo, ¿no? El hombre entrecerró los ojos y por primera vez su sonrisa desapareció. Se quedó en silencio por un momento y luego asintió lentamente. Como guste, joven. Ojalá y le contesten, dijo con un tono que no supe si era burla o advertencia. Sentí que la situación se tensaba. Necesitaba una salida. Sin hacer movimientos bruscos, metí la mano al bolsillo y abrí la aplicación de emergencias del celular. Sabía que aunque no tuviera señal normal, algunos teléfonos podían mandar mensajes de auxilio en ciertas circunstancias. Presioné el botón de SOS y lo mantuve pulsado, rezando porque funcionara. El hombre seguía ahí, mirándome con una expresión difícil de descifrar. Voy a meterme al coche para intentar llamar, dije. Claro, respondió. Di un paso atrás y abrí la puerta. Me senté lentamente, sin apartar la vista de él. Cuando cerré la puerta miré hacia el retrovisor. Los otros dos hombres seguían en el mismo lugar, pero esta vez uno de ellos ya no tenía las manos en los bolsillos. Las había sacado y las mantenía a los lados, como si estuviera listo para moverse. Maldije en voz baja y volví a revisar el celular. Para mi sorpresa, el mensaje de auxilio se había enviado. Me quedé quieto, con el corazón golpeándome el pecho. ¿Y ahora qué? Si intentaba arrancar el coche, probablemente no funcionaría. Si salía, quedaría vulnerable. Pero si me quedaba quieto, tal vez ellos harían el primer movimiento. Danny, espera, fue insoportable. El hombre fuera del coche seguía ahí, pero ahora con una postura más tensa. Parecía estar decidiendo algo. Los otros dos cruzaron la carretera. Lo hicieron sin prisa, pero con una determinación que me puso los pelos de punta. Justo cuando pensé que las cosas iban a tomar un giro definitivo, vi el destello de luces en el retrovisor. Sirenas. El hombre de la camisa de mezclilla apretó la mandíbula. Sus compañeros se detuvieron en seco. Un vehículo de la Guardia Nacional apareció en la curva, reduciendo la velocidad al ver mi coche detenido. Cuando el patrullero bajó la ventanilla, los tres hombres se voltearon y se alejaron sin decir nada. El oficial me miró desde su asiento. ¿Todo bien, joven? Me costó responder. Tragué saliva y asentí rápidamente. Sí, creo que sí. Mi coche se sobrecalentó, pero ya lo arreglé. El oficial me observó con curiosidad. Luego miró a los hombres que se alejaban por la orilla de la carretera. ¿Ellos lo ayudaron? Algo así. El patrullero asintió lentamente como si entendiera más de lo que decía. Bueno, tenga cuidado. Últimamente han estado ocurriendo cosas raras en este tramo de la carretera. Asentí de nuevo. El oficial me deseó suerte y siguió su camino. Los tres hombres desaparecieron detrás de unos matorrales. Esperé varios minutos antes de atreverme a salir del coche. Revisé el motor de nuevo y con manos temblorosas agregué el agua al radiador. Finalmente me subí y traté de encenderlo. El motor rugió con vida. No me quedé a comprobar si seguían por ahí.
pisé el acelerador y salí de ahí lo más rápido posible. No supe qué querían. Tal vez solo era paranoia mía. Pero la próxima vez que viaje por la México-Cuernavaca, procuraré no detenerme por nada, ni por nadie. Siempre odié manejar de madrugada, pero no me quedaba de otra. El trabajo me tenía viajando constantemente, y esta vez, una junta de última hora en Puebla me obligó a tomar la carretera de regreso a la Ciudad de México, cuando ya pasaba la medianoche. El camino estaba prácticamente vacío, salvo por uno que otro tráiler que avanzaba pesadamente y algún coche solitario que se perdía en la distancia. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero las estaciones solo transmitían estática o alguna balada cursi que me desesperaba más que el sueño. La carretera se extendía oscura frente a mí, con las luces de los postes parpadeando de vez en cuando, como si dudaran en seguir iluminando el camino. Entonces lo noté. Un auto venía detrás de mí, acercándose más rápido de lo normal. Al principio no le di importancia. Pensé que solo era otro conductor con prisa. Pero conforme pasaron los kilómetros, me di cuenta de que no intentaba rebasarme. Solo me seguía. Apreté el volante. Probé algo sencillo. Reduje un poco la velocidad para que pasara. No lo hizo. Intenté lo contrario. Aceleré. El coche también aceleró. Ahora sí me estaba inquietando. Miré por el retrovisor, tratando de identificar la marca o el modelo, pero algo me pareció extraño. Las luces del coche estaban apagadas. El pánico me picó la nuca. Un coche sin luces a esa velocidad era un accidente esperando a ocurrir. Era alguien borracho, alguien jugando una broma. Tal vez solo una tontería de mi imaginación. Pero entonces se pegó más a mi auto. Ahora sí, el miedo se metió en mi estómago como un nudo. Apreté el acelerador con más fuerza. El motor rugió mientras la velocidad subía, pero el coche sin luces se mantuvo pegado a mí como una sombra. Traté de ignorar la sensación de peligro que empezaba a sofocarme. Era como si una fuerza invisible me apretara el pecho. Algo estaba mal, muy mal. A lo lejos, vi un letrero indicando una salida hacia un pequeño pueblo. Sin pensarlo dos veces, giré el volante bruscamente y tomé la desviación. El auto detrás de mí hizo lo mismo. Ya no era coincidencia. Me estaban siguiendo. Las calles del pueblo estaban desiertas, apenas iluminadas por unas cuantas lámparas, titilantes. No tenía idea de dónde estaba, pero al menos me había alejado de la carretera. Reduje la velocidad, con la esperanza de que el coche me adelantara o se detuviera. Pero cuando miré por el retrovisor, me di cuenta de algo aterrador. El auto ya no estaba. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír mis propios pensamientos. Frené lentamente y giré la cabeza a ambos lados de la calle. Nada, no había rastro del coche. No había faros apagados ocultos en alguna esquina. No había sonido de motor. Solo el pueblo dormido y el viento arrastrando bolsas de plástico sobre el pavimento. Tragué saliva y revisé el reloj. Eran casi las 3 de la madrugada. Decidí esperar unos minutos antes de regresar a la carretera. Tal vez, quienquiera que fuera, había decidido dejarme en paz. Pero la sensación de que algo me miraba, de que algo estaba acechando en la oscuridad, no se iba. Después de unos minutos, respiré hondo y tomé valor para volver a la autopista. Manejé con las manos aferradas al volante, sintiendo el frío, recorriendo mis brazos, aunque el aire acondicionado estaba apagado. No volví a ver el auto, pero cuando llegué a la Ciudad de México, me estacioné en una gasolinera para tomar aire. Y en la carrocería de mi coche, justo en la parte trasera, alguien había escrito con los dedos sucios de polvo: "No escapaste, solo te dejamos llegar". Desde esa noche, nunca volví a viajar de madrugada.
La tarde estaba en su punto más tranquilo cuando salimos de la Ciudad de México rumbo a Toluca. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja tenue. Íbamos en la camioneta, yo al volante, mi esposa Carolina en el asiento del copiloto y nuestros dos hijos, Diego y Sofía, dormidos en la parte trasera. Queríamos llegar antes del anochecer, pero el tráfico en la salida de la ciudad nos retrasó más de lo esperado. Cuando por fin dejamos atrás los últimos vestigios de la urbe y nos adentramos en la autopista solitaria, sentí cierto alivio. Carolina revisaba su celular y yo mantenía las manos firmes en el volante, escuchando el leve murmullo de la radio y el suave ronquido de los niños. Era uno de esos momentos en los que el mundo parecía estar en pausa, hasta que lo vimos. Un camión de carga estaba detenido a mitad de la carretera en una curva cerrada. Las luces intermitentes titilaban con un resplandor amarillo opaco. Desde la distancia pude ver que el conductor nos hacía señales con la mano. Bajé la velocidad de inmediato, pero algo no cuadraba. «¿Qué hace ahí en medio?», murmuró. Carolina frunciendo el ceño. «No lo sé», respondí, sintiendo un escalofrío. El hombre, un tipo robusto con una gorra oscura, agitaba el brazo con insistencia. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera desesperado. En ese momento noté que el camión no tenía signos de choque o falla mecánica. No había humo, ni llantas ponchadas. Solo estaba ahí, bloqueando el paso. «No me gusta esto», susurró Carolina. «Mejor dale la vuelta». Quise pensar que el hombre necesitaba ayuda, que tal vez su radio no funcionaba o su celular no tenía señal. Pero algo en su lenguaje corporal me hizo cambiar de opinión. Sus gestos se volvieron bruscos cuando notó que no nos deteníamos. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras se movía de un lado a otro. No, algo no estaba bien. Con un rápido giro del volante, pasé por el estrecho carril de acotamiento. En cuanto lo hicimos, el hombre dejó de hacer señales y se quedó inmóvil, observándonos. Su rostro se perdió en la sombra de su gorra, pero juraría que sonreía. Apreté el acelerador. Por el espejo retrovisor, vi cómo el hombre se apresuraba, de regreso al camión. Segundos después, las luces del vehículo se encendieron y con un rugido profundo comenzó a moverse. «Nos está siguiendo», murmuró Carolina con un hilo de voz. No podía ser coincidencia. No tenía sentido. Si realmente necesitaba ayuda, ¿por qué perseguirnos? Sentí como la adrenalina me golpeaba el pecho. El camión, enorme y pesado, comenzó a acelerar. Sus faros nos seguían de cerca, iluminando el interior de nuestra camioneta. Diego y Sofía se despertaron. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Diego con la voz adormilada. «Nada, hijo», mentí, intentando sonar calmado. Pero la verdad es que la situación se volvía cada vez más peligrosa. El camión se acercaba demasiado. Por más que aceleraba, sus luces seguían clavadas en nuestros espejos, cada vez más brillantes, más amenazantes. Apreté los dientes y decidí no darle el gusto de verme asustado. Tomé una salida secundaria que conectaba con la autopista principal. Fue una maniobra brusca, casi suicida, pero funcionó. El camión pasó de largo y desapareció en la distancia. El silencio en la camioneta era sofocante. Carolina se llevó una mano al pecho, temblando. Los niños, sin entender del todo lo que pasaba, solo miraban con ojos asustados. «¿Qué diablos fue eso?», susurró ella. «No lo sé», contesté, sintiendo el sudor frío resbalar por mi espalda. Pero no fue un accidente. No me detuve hasta llegar a una zona con más tráfico, rodeado de otros coches, como si la presencia de más personas pudiera protegernos de lo que sea que estuviera en esa carretera. Y aunque logré calmarme, mi mente seguía repitiendo la misma pregunta: ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos detenido? No quise averiguarlo.
Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar a los lados. He sido un tipo esperando ver esos faros bien puestos en la tierra. Ese coche detenido, pero hay noches que ese hombre sonriendo en la oscuridad. Esa noche, porque sé que en algún lugar de la carretera aún la están buscando. Regresando de una reunión con un cliente en la zona sur de la Ciudad de México. Había sido un día largo y el cansancio comenzaba a pesarme en los ojos. Miré el reloj del tablero, pasaban de la medianoche. Solo quería llegar a casa, tomarme un vaso de agua fría y dormir. El tráfico a esas horas era casi inexistente. Solo algún tráiler de vez en cuando y uno que otro auto con música a todo volumen cruzaban mi camino. Todo iba bien hasta que, sin previo aviso, el motor de mi coche comenzó a fallar. La aguja del velocímetro bajó de golpe y las luces del tablero parpadearon, como si el auto estuviera sufriendo un ataque epiléptico. ¡No! ¡No! ¡No!, murmuré, golpeando el volante con frustración. Maldije en voz baja mientras me orillaba. A la derecha. Apagué el motor, respiré hondo y traté de encenderlo de nuevo. Nada. Solo un ruido seco y un leve zumbido. Saqué el teléfono para pedir asistencia, pero, por supuesto, la señal era débil. Apenas una línea titilante que no me permitía hacer una llamada. Observé a mi alrededor. Estaba en un tramo oscuro de la carretera, justo antes de una curva amplia. Más adelante, a unos 100 metros, se veía la silueta de una gasolinera con luces tenues. Tal vez ahí podría conseguir ayuda. Me bajé del auto y me aseguré de cerrarlo. El aire estaba fresco, con ese olor a tierra húmeda que deja la llovizna reciente. Mientras caminaba por el acotamiento, escuché el sonido de un motor acercándose. Un coche viejo, tal vez de los años 90, se detuvo unos metros más adelante. Era un sedán oscuro, con los vidrios polarizados. La ventana del conductor bajó lentamente y una voz masculina rompió el silencio de la noche. ¿Necesita ayuda, amigo? El hombre tenía un tono amable, casi servicial. Me acerqué con cautela, sin perder de vista sus manos en el volante. Era un tipo de unos 40 años, con el cabello corto y algo de barba. Llevaba una camisa desabotonada en la parte superior y tenía el aire de alguien que pasa muchas horas en la carretera. Sí, mi coche se descompuso. Voy a la gasolinera a ver si tienen un mecánico. El hombre sonrió, mostrando dientes levemente amarillentos. ¡Qué coincidencia! Yo justo iba para allá. Si quiere, lo acerco. Dudé por un segundo. Subirme al auto de un desconocido en medio de la noche no sonaba como la mejor idea, pero tampoco quería caminar solo. Gracias, pero prefiero irme caminando, respondí con cortesía. El hombre asintió despacio. Luego dijo algo que me hizo sentir un escalofrío sutil en la nuca. Mejor así, no querrás terminar como la última vez. Me quedé en blanco. Como dice, el tipo sonrió de nuevo, pero esta vez su expresión era diferente, menos amigable. Digo, que es mejor caminar, después de lo que pasó hace unos meses. Ya sabe, con el otro auto. Mi piel se erizó. No tenía idea de qué demonios estaba hablando. No lo entiendo. El hombre me miró fijamente y sus ojos parecieron brillar bajo la luz de los faros. Claro que lo entiendes. Tú ibas manejando, ¿no? Mi respiración se volvió pesada. No sabía de qué estaba hablando, pero algo en su tono me puso en alerta. Creo que me confunde con alguien más, dije dando un paso atrás. El tipo soltó una carcajada seca. Sí, claro, alguien más. Como el chico de la moto, ¿te acuerdas? Pobre cabrón. Un golpe de adrenalina me recorrió el cuerpo. No tenía idea de qué estaba pasando, pero ese hombre sabía cosas sobre mí que no debería. No esperé más. Me di media vuelta y caminé a paso rápido hacia la gasolinera. «¡Nos vemos pronto!», gritó el hombre detrás de mí. No respondí. No quise mirar atrás. Cuando llegué a la estación de servicio, un joven despachador me miró con curiosidad. «Buenas noches. ¿Todo bien?». Me tomé un momento para recuperar el aliento.
Mi coche se descompuso más atrás. No sé si tengan un mecánico o alguien que pueda ayudarme. El joven negó con la cabeza. A esta hora, no. Pero si quiere, puede esperar adentro. Llamamos a una grúa hace rato para otro auto varado. Tal vez aún esté cerca. ¿Otro auto? El chico asintió, secándose las manos con un trapo. Sí, un sedán negro, modelo viejo. Se quedó sin batería cerca de la curva. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Hace cuánto pasó eso? No mucho, tal vez unos 40 minutos. El conductor era raro. Parecía asustado. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y qué pasó con él? El joven se encogió de hombros. No sé. La grúa llegó, pero cuando intentaron cargar el coche, estaba vacío. El conductor simplemente desapareció. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Me di la vuelta y miré hacia la carretera. La silueta del sedán negro ya no estaba. No volví a ver ese auto en el camino. Cuando la grúa llegó por mi coche, me aseguré de no viajar solo. No era la primera vez que manejaba solo en carretera de noche. Me gusta la tranquilidad del asfalto oscuro, la música de fondo y la idea de avanzar sin el estrés del tráfico. Pero aquella vez, algo se sintió diferente desde el principio. Había salido de la Ciudad de México con dirección al norte, pero en Querétaro tomé la decisión de cortar camino por la carretera a Tuxpan. Según el mapa, me ahorraría una buena cantidad de tiempo si tomaba un desvío por una carretera secundaria que cruzaba algunos pueblos antes de reincorporarse a una vía más grande. La noche era fresca y despejada. En el cielo, la luna iluminaba tenuemente el paisaje de cerros y sembradíos. La carretera estaba en buenas condiciones, aunque poco transitada. Solo algunos tráileres y uno que otro coche disperso. Manejaba con la calma que da la soledad cuando, en el espejo retrovisor, noté 2 pares de luces acercándose con rapidez. No le di importancia al principio. Quizá eran 2 conductores que querían rebasar, pero no lo hicieron. Los vehículos, una camioneta oscura y un sedán blanco, se mantuvieron detrás de mí durante varios minutos. Bajaban la velocidad cuando yo lo hacía y aceleraban si yo lo hacía. Algo no estaba bien. Apreté el volante con más fuerza, sintiendo el primer rastro de inquietud en el pecho. Decidí reducir la velocidad gradualmente para que me rebasaran, pero ninguno de los 2 lo hizo. En cambio, la camioneta se adelantó por el lado izquierdo y el sedán se pegó a mi derecha, bloqueándome cualquier intento de salida. En ese momento lo supe. No era una coincidencia. Me estaban cercando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mantuve la calma. Frenar en seco podría significar que se bajaran y me obligaran a hacerlo también. Necesitaba pensar rápido. Unos metros adelante vi el resplandor de luces rojas intermitentes. Algo bloqueaba la carretera. A medida que me acercaba, reconocí lo que era. Un accidente. Un tráiler volcado atravesaba los 2 carriles y varios coches estaban detenidos en fila. Maldición. No tenía escape. La camioneta y el sedán se acercaron más. Desde el rabillo del ojo, distinguí a 2 hombres dentro de la camioneta. No podía ver sus rostros, pero me di cuenta de que estaban volteando hacia mí como esperando que hiciera algo. Pensé en hacer lo impensable, pisar el acelerador e intentar abrirme paso entre los coches detenidos. Pero si había heridos o patrullas en el accidente, me metería en un problema aún mayor. Entonces tuve una idea. Tomé mi teléfono y lo acerqué a mi oído, fingiendo hacer una llamada. Sí, comandante, ya voy llegando a la caseta. No, todavía no los tengo a la vista, pero ya voy con la unidad. Sí, la patrulla va detrás de mí. Hablé lo suficientemente fuerte como para que los hombres pudieran oírme. La reacción fue inmediata. La camioneta redujo la velocidad y el Tizotesien sedán también, no por mucho,
pero lo suficiente para que notara la duda en sus movimientos. Mantuve la actuación. Sí, jefe, están en una camioneta y un sedán blanco. No, no han hecho nada, pero están sospechosos. Mis latidos resonaban en mis oídos. Era una jugada arriesgada. Si no caían en la trampa, estaría en serios problemas. Los autos avanzaban lento debido al tráfico detenido por el accidente. Yo hice lo mismo. Esperé el momento justo. Cuando la camioneta quedó ligeramente adelante de mí, vi mi oportunidad. Sin pensarlo dos veces, giré el volante con fuerza y pisé el acelerador, metiéndome entre dos autos detenidos. Mi coche pasó rozando los espejos laterales de ambos vehículos. Un claxon sonó detrás de mí. No me importó. Aceleré con todo lo que mi coche podía dar. Los neumáticos chillaron y sentí la vibración del motor en mis manos. Por el espejo retrovisor, vi la camioneta maniobrar torpemente para intentar seguirme, pero el tráfico bloqueó su camino. El sedán intentó hacer lo mismo, pero quedó atorado detrás de un camión. Apreté los dientes y me concentré en el camino. Por varios minutos manejé sin bajar la velocidad. No sabía si aún me seguían, pero no iba a detenerme para averiguarlo. Las luces de un pequeño pueblo aparecieron en la distancia. Sin pensarlo, tomé el primer desvío y entré. Reduje la velocidad y giré en varias calles al azar, buscando perderme entre las casas. Finalmente, estacioné el coche en una calle oscura y apagué las luces. Mi pecho subía y bajaba con violencia. Esperé. Minutos que se sintieron eternos pasaron en silencio. Nadie apareció. No sabía quiénes eran esos hombres ni qué querían, pero había escapado. Respiré profundo y prendí el auto de nuevo. No volvería a tomar atajos nunca más.